El Partido Popular y en general la derecha ha utilizado muchísimas ocasiones el tema de los fondos Next Generation para atizar, para atacar al gobierno de coalición. Y recientemente hemos vivido una nueva de esas ocasiones en las que, como digo, se retuercen los datos, se interpreta la información que hay para tratar de dejar mal al gobierno. Como digo, la verdad es que no lo suelen hacer, no lo suelen conseguir, pero bueno, el ruido sí que lo genera, ¿no? Y en estos últimos días pues hemos tenido a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, que se ha metido con el gobierno, en general también con los fondos Next Generation, los fondos de recuperación, hablando de que lo reciben fundamentalmente administraciones públicas y que por lo tanto esto es como una especie de financiarse a sí mismo, ¿no? Algo así ha dicho, ahora lo veremos con más detalle. Y como digo, eso es una estupidez, es una chorrada, porque lo vais a ver a continuación, pero esto ocurre en todas las partes de Europa, no es algo de lo que solo se beneficien las administraciones públicas, y por si fuera poco, uno de las administraciones públicas, uno de los ayuntamientos más beneficiados de todo es el de Madrid, o sea que es del Partido Popular, o sea que se está tirando piedras sobre su propio tejado. En fin, como veis, este tema pues es así, no es muy relevante desde luego, pero da para hablar sobre cómo funciona un poquito los fondos Next Generation, porque hay gente que no tiene ni idea y lo que dice, dinero por aquí, se autofinancian como Cuca Gamarra. Bueno, vamos a poner seriedad en este asunto. Todo esto nació porque conocimos hace poco que el gobierno pues, publicó directamente la lista de los 100 mayores perceptores de los fondos europeos, ¿no? Una cuestión de transparencia, simplemente lo hacen otros gobiernos y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mundo utilizó esa lista de esos 100 receptores, principales receptores de los fondos, para titular lo siguiente. El gobierno comunica a la Unión Europea que el 61% de los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos son del sector público. Toma ya, y pone última hora entre ahí con el hashtag para que se viralice y todo el rollo. A ver, esto es lamentable, o sea, fijarse en el que los principales receptores son administraciones públicas o empresas públicas es, como digo, irrisorio, porque no tiene importancia. Y vais a entender por qué. La mayor parte de estos fondos, pues a lo mejor las recibe sobre el papel, ¿vale? Una administración pública, como un ayuntamiento o como una empresa pública, por ejemplo, Adif, y luego ¿qué hace con ese dinero? Pues lo que hace es contratar a una empresa privada para que lo utilice en inversiones de todo tipo, la que sea, ¿vale? Entonces al final todo este dinero que están recibiendo las administraciones públicas no es algo que se quede en las administraciones públicas, ¿vale? Pero esto le da igual a gente como Cuca Gamarra, que Cuca Gamarra, por ignorante o simplemente por querer hacer daño y meter ruido y crispar el ambiente, dice: el Estado subvencionándose a sí mismo. Para esto eran los fondos europeos. No me extraña que Calviño se haya resistido todo lo posible a dar los datos. Son de sonrojo. A ver, está diciendo chorrada, tontería. ¿Por qué? Pues por varios motivos, entre los que ya he dicho algunos, pero fijaos, es que en Europa ocurre exactamente lo mismo. Aquí os traigo unos tweets de Jaume Viñas que dice lo siguiente, que en Europa esto es exactamente igual. Las grandes empresas beneficiarias o grandes administraciones beneficiarias son del sector público, porque es lógico. ¿Quién demonios hace las grandes inversiones? ¿Quién las hace? Pues el sector público. Luego finalmente la acabarán licitando, por supuesto, a empresas privadas, porque tenemos privatizado casi todo por culpa de Felipe González y de Aznar. Pero al fin y al cabo, en todos los países esto funciona así. De hecho, la mayor parte de las empresas privadas, como ACS, Ferrovial, Dragados, han hecho su negocio gracias a dinero público, gracias a concurso público. Si no fuese por la administración pública, no serían los imperios que son, ¿no? Entonces, fijaos, os leo aquí un poquito lo que comentaba Jaume Viñas. Empezamos por Alemania. ¿Qué empresa lidera el ranking de fondos europeos? DB Netz, una empresa de participación estatal que sería el equivalente a Adif. Lo mismo ocurre en Italia, donde la primera de la lista es la pública Rete Ferroviaria Italiana. Igual sucede en Austria. Quizá ya no resulta tan escandaloso que Adif sea la principal canalizadora de fondos europeos, ¿no? Pero seguimos. ¿Qué ocurrirá en la ejemplar Dinamarca? La primera de la lista es Naturstyrelsen, muy difícil decirlo, una agencia pública de naturaleza. La de chascarrillos que habríamos hecho aquí. Y sigue. Mi favorita es Chipre, donde lidera el ranking su agencia tributaria. Si esto llega a pasar en España, faltarían desfibriladores para nuestros amigos de la cofradía del infierno fiscal y no habría suficientes mayúsculas para tantos titulares indignados.
por supuestísimo. Vosotros imaginaos que el principal beneficiario fuese la Agencia Tributaria de España, o sea, la que habrían liado sería pequeña. Y es verdad que esto tampoco ha generado muchísimo ruido, pero el que ha generado, pues ahí queda, ¿no? Por supuesto, siempre para desacreditar al gobierno y crispar el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este es el primer argumento. Oye, en todos los países europeos pasa lo mismo porque así funcionan las licitaciones y las inversiones públicas. Es algo en el que las empresas públicas y administraciones públicas se lo llevan casi todo. No pasa nada por empresas públicas o por simplemente como administración, ¿no? Pero fijaos, es que aquí hay más elementos que comentar. Ya lo he hecho, pero fijaos, el Ministerio de Economía señala que el 70% de los municipios españoles ha recibido fondos del Plan de Recuperación y que el Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más fondos ha recibido, 65,7 millones, ¿no? Entonces Cuca se está metiendo con algo que está beneficiando sobre todo a Almeida, a su compañero de partido, por ser el alcalde de Madrid. O sea, que es que no tiene sentido, no hacen críticas ni siquiera coherentes con su propio argumentario, ¿no? O sea, que es lamentable. Pero bueno, por si eso fuera poco, tenéis aquí la reflexión de Cristina Dolz, que en internet ha comentado lo siguiente. Y ha hecho un trabajo además de investigación muy chulo en Infobae, si no me equivoco, sí, sacando pues toda esa lista, no solo de las empresas o entes que reciben la subvención o estos fondos, sino también el último beneficiario, ¿no? O sea, ese dinero, ¿para qué es? ¿Para construir una carretera? Pues, a ver, vamos a ver quién va a construir la carretera. Eso también se puede ver y está publicado ahí para que les interese. Ahora vamos a ver algún detalle, ¿no? Entonces ella dice, o sea que no todo cuyo beneficio oficial es público se queda sin trascender a lo privado. Un ejemplo claro, Adif recibe 2.555 millones, la mitad de la lista, pero licita 1.917 con empresas privadas, entre ellas Ferrovial, 114 millones, SACIR, 64 millones, OHL, 57 millones. Entonces, como digo, aquí tenéis la lista, he traído algunas por curiosidad. Fijaos, Ferrovial, la cantidad de licitaciones que se lleva, pero claro, algunas a través del Ayuntamiento de Bilbao, otras a través del Ayuntamiento de Santander, otras a través de Adif, otras a través de Adif, otras a través de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Sobre el papel, ¿qué es lo que ha utilizado? Pues Cuca Gamarra son empresas públicas o administraciones públicas, pero luego ¿quién se beneficia detrás? Pues una empresa privada. Entonces, ¿qué me estás contando? Cuca Gamarra y todos los que pensáis como vosotros, pues informaos un poco sobre cómo funciona o si ya lo sabéis, pues no hagáis tanto ruido y no tengáis tanta mala fe, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra empresa, Vías y Construcciones SA. Otra empresa que conozcamos casi todos, SACIR, como hemos comentado. Alguna por aquí, ArcelorMittal, ¿vale? Otra empresa privada, fijaos, en este caso a través de Adif de alta velocidad. En fin, ahí tenéis más. Robert Rail, Siemens. ¿Qué más hay por aquí? Prosegur, ¿vale? En fin. Como podéis ver, pues esto cambia la cosa. Cuando tienes toda la información y como sabes cómo funciona esto, pues cambia la cosa. Se cae absolutamente el argumentario de Cuca Gamarra, perdón, y de la derecha en general que ha utilizado esto para atacar al gobierno. Y esa es la conclusión, o sea, no me quiero extender con esto, es recordar pues esos dos argumentos fundamentales. El primero es que ocurre en todos los países de la Unión Europea porque así está esto diseñado en nuestro sistema. Las licitaciones públicas pues se hacen a través de las empresas públicas y de las administraciones públicas y son los principales receptores de esos fondos. Lo que pasa es que luego lo que hay detrás, y ese es el segundo argumento, son mayormente empresas privadas que van a realizar pues esas inversiones. Así que son las últimas beneficiarias, de hecho yo me atrevería a decir, son las únicas beneficiarias porque son las que van a recibir el dinero contante y sonante que viene de los fondos Next Generation, ¿no? Así que aquí se queda toda esta historia. O sea, como os decía antes, no es muy relevante, pero nos sirve un poco para hablar, primero, de cómo funciona todo este mundillo y de las licitaciones públicas, y segundo, para ver el ridículo que hace gente como Cuca Gamarra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.